en el esfuerzo que esto implica y lo difícil que es la santificación, tenemos que hacer otra pregunta y pensar, bueno, si es que es tan difícil, ¿por qué Dios nos puso en esta situación? Dios no quiere que disfrutemos de Él y disfrutemos de la vida cristiana. ¿Por qué hacerlo una tortura, una agonía, ¿no es cierto? Hay palabras que usan a veces los autores del Nuevo Testamento que tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Con la agonía de un corredor, por ejemplo, que tiene que vencer su propio cuerpo, ¿no es cierto? Que quiere que frene y él tiene que seguir adelante en el dolor que eso implica. Y uno dice, ¿y por qué así? ¿No quiere Dios que sea feliz y que disfrute de esta vida? Y entonces está la respuesta del creyente espiritual que dice, no, Dios no está preocupado por nuestra felicidad, Dios está preocupado por nuestra santidad. ¿Y, qué diríamos de esto? ¿Es esto así o no es así? Y por un lado vos decís, bueno, por un lado no es tan así, porque Dios sí está preocupado por nuestra felicidad, ¿no? Porque todas las palabras, las expresiones que usa las escrituras, por ejemplo, la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado no es la expresión, ¿no es cierto?, de uno que está siendo torturado, sino de uno que recibe lo mejor de la vida. Pero claro, cuando vos ves esta palabra bienaventurado, te das cuenta que nunca está aislada esta palabra. Esa palabra está relacionada con una persona que tiene ciertas características. Y entonces te das cuenta de algo. Claro, cuando vos decís la felicidad no es lo que Dios busca, se entiende esto. No es el foco de atención inicial, ¿no? Porque lo que Dios quiere es transformarnos a la imagen de su Hijo. Y esto es santificación. La santificación es dolorosa, muy dolorosa. La santificación significa no hacer lo que vos creés que va a ser lo que vas a disfrutar y hacer muchas veces lo que todo tu cuerpo te está diciendo que no hagas. ¿Y por qué lo vas a hacer? Bueno, pero yo te decía recién, fíjate, las palabras bienaventurado vienen para personas que tienen ciertas características. Y tenés que entender este principio bíblico. El verdadero gozo solo viene con la santificación. El verdadero gozo solo viene con la santificación. Entonces, las dos cosas son verdad. Cuando vos mirás, ahí por ejemplo, vamos a leer un par de textos iniciales, después vamos a terminar cayendo en uno, pero mirá en el Salmo 51, versículo 7. Este salmo de arrepentimiento y confesión de David transmite esto que estamos diciendo, ¿no? La verdadera alegría viene solamente a través del dolor de la santificación. Dice, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David mira el efecto que el pecado tuvo en su vida, devastador. Sus huesos, ¿no es cierto?, están afectados por el pecado. Y lo que está ahora haciendo es confesar, pidiéndole a Dios que le limpie más y más y más. Y él ve que al final de esa limpieza va a haber gozo. Pero no el gozo temporal y engañoso del pecado. El gozo verdadero, el gozo permanente, el gozo profundo de la salvación. Y eso es lo que vos tenés que entender en medio de la lucha. Que esta agonía, ¿no es cierto?, tiene un fruto que el Señor va a traer. Ahora, esa agonía, ese dolor, tiene que ver con algo que Dios diseñó para el creyente, que no es, como dice Jerry en su libro, no es un apéndice a la vida cristiana, es central a la vida cristiana. Ser santo no es opcional, no es una de las partes, ¿no es cierto? No es una de las responsabilidades, es el corazón de lo que significa ser un cristiano.
tenés ahí en Romanos, capítulo 8, por ejemplo. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El destino que Dios fijó, ¿no? En la que Él está trabajando para forjar en nosotros, ¿qué es? Que seamos como Cristo. Esto es el propósito. De esto se trata haber nacido de nuevo. Se trata de un día llegar a ser como Cristo. Y a este propósito, a este proceso nosotros llamamos santificación. Es a la transformación de todo lo que éramos a lo que fuimos llamados a ser. Y esa transformación es por medio de la muerte, o lo que llamaban los teólogos puritanos la mortificación. Y esta mortificación, esta muerte, ¿no es cierto?, es ese dolor por el que va muriendo todo lo que no es Cristo en nosotros. Un texto más, vamos al Nuevo Testamento, más adelante, Filipenses, capítulo 3. Y en el versículo 19 hace una descripción interesante de los falsos maestros, de personas, ¿no es cierto?, que están corrompiendo la vida de la iglesia. Y mirá la descripción que hace acá, que es total, el contraste completo a lo que nosotros fuimos llamados. Dice el versículo 18, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Mira esto, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta característica es interesante y aparece en otros pasajes, ¿no es cierto? Recordamos Efesios cuando habla de la condición en la que estábamos antes nosotros, seguíamos los deseos de la carne, éramos arrastrados por nuestros deseos. Y acá usa una expresión, el Dios es el vientre. La característica de una persona no regenerada, una persona que está rumbo a la perdición, es que su mayor objetivo es satisfacer o es alimentar sus apetitos. Él vive para esto. Hay diferentes clases de apetitos que están en él. Hay apetitos, ¿no es cierto?, que son más fuertes que otros, pero al fin del día de eso se trata la vida, satisfacer apetitos. Apetitos de gloria, apetitos sexuales, apetitos físicos, ¿no es cierto?, de alimentos, de lo que sea, ¿no es cierto? El apetito es el Dios. Lo que el apetito dicta es a donde ellos se dirigen. Dando a entender, Pablo, que justamente acá es donde vemos la diferencia con un hijo de Dios, que tiene un Dios que le gobierna y no es su vientre. Lo que está dando a entender es que el vientre sigue estando en el creyente. Los deseos están, ¿no? Los apetitos están. Lo que cambió en el creyente es que él no está gobernado por ellos. Hay otro amo, hay otro Señor, al cual él se sujeta y a quien él sigue. El amo no son sus apetitos. Y esto es parte de esta lucha, ¿no? El dolor se produce en la vida porque están esos apetitos. El dolor se produce en esta vida, en el creyente, ¿no es cierto? Porque él está siendo tironeado por su propio cuerpo y sus propios deseos y su propia carne, y por el otro lado, él tiene una lealtad absoluta a un Señor que le dice lo que él tiene que hacer. Y esta es la muerte de la que hablan estos textos. Acá anoté una frase de Jerry, él dice, pese al llamado del clarinete bíblico a la santidad, frecuentemente somos negligentes y fallamos en comprender estos principios simples. El proceso lento y doloroso del crecimiento espiritual, combinado con el poder de los deseos pecaminosos, pueden fácilmente desanimarnos, estorbarnos y frenarnos en nuestra búsqueda por la santidad. Se combinan estas dos cosas.
el crecimiento es lento y a la vez el poder de los deseos es fuerte. Y entonces nos desanimamos. Nos desanimamos y pensamos, nunca lo voy a vencer. Pensamos, ¿no es cierto?, esto va a estar hasta el final. No quiero que esto esté más. Este dolor no lo quiero vivir más. Y entonces somos tentados a dejarnos a la inercia del pecado, a la inercia de nuestra propia carne. Pero como dije antes, la santidad no es una opción. La santidad es aquello a lo que fuimos llamados. El dolor es parte de ese proceso que Dios va a llevar adelante. Y es una señal de que ese proceso se está cumpliendo en nosotros. Si mirás en Efesios capítulo 1, Efesios comienza también de esta manera, hablando acerca de la iglesia. Y vos podés mirar esto desde el punto de vista individual, vos podés pensar, bueno, el creyente fue llamado a la santidad, el creyente fue convocado a esta transformación, pero también la iglesia fue llamado como un todo a esto. Y en el versículo 3, Pablo está introduciendo toda su carta, donde él va a desarrollar esta doctrina de la iglesia, y él lo empieza de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y acá, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios se propuso que formar a la iglesia para que su gracia sea alabada, su gloria sea conocida. ¿Y en qué forma la iglesia va a glorificar a Dios? Bueno, lo explica ahí en el versículo 2, ¿no? Nos escogieron antes de fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad y la pureza de la iglesia es el medio por el cual Dios es glorificado en la iglesia. Es la identidad del creyente, es a lo cual el creyente fue llamado, y es la característica central de la iglesia para lograr este fin de llevar gloria a Dios. La iglesia santa y sin mancha. Y acá Pablo no está hablando de la santidad posicional, está hablando de la santidad práctica. Está hablando de la santidad práctica, y lo sabés porque después Pablo va a construir sobre esto en el capítulo 4, cuando le va a decir a la iglesia que ahora les ruega que anden como es digno de su vocación. Ustedes fueron llamados para esto y ahora vivan de acuerdo a esto. Entonces, si vos, ya como un creyente, tenés que pensar, tal como lo dice el capítulo de este libro, fuiste salvado para ser santo. Este es el propósito de Dios, y esto es a lo que Dios te está empujando y te está dirigiendo. Como un ministro de Cristo, vos tenés que pensar, la iglesia fue planeada y diseñada para llevar gloria a Dios a través de vidas santas. Y de eso se trata, ser un ministro en la iglesia. Guiar a la iglesia en este camino de santificación. Entonces, ¿qué es ser santo? Ahí en el capítulo ustedes estuvieron leyendo un poquito sobre esto. Vamos a Primera de Pedro. Leamos un texto ahí. Primera de Pedro. ¿Qué es ser santo? Bueno, en el capítulo 1, Pedro está haciendo un llamado a esta iglesia perseguida a poder abrazar la persecución. No como algo extraño o algo de lo cual deben escapar o evadir, sino como un instrumento que Dios va a usar para lograr el propósito que Él tiene en mente para la iglesia. Y Él lo que le va a animar, ¿no es cierto?, es, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pues, qué interesante eso, ¿no? Habla de los deseos que antes tenían, pero te habla ahora de no conformarte a esos deseos. Dando a entender que Pedro que esos deseos todavía están. Esos deseos están todavía, pero esos deseos representan algo que ya no sos. Esos deseos representan al viejo hombre. Ahora hay nuevos deseos que también están. Y ahora vos tenés que decidir no vivir de acuerdo a los deseos que antes tenías. Y el contraste, ¿no es cierto? Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y acá está la definición que Serri va a masticar o trabajar un poquito en este capítulo. Ser santo no es otra cosa que ser lo que Dios es. Santidad describe los atributos de Dios. Por eso la santidad no es un atributo aislado, sino que es una característica que alcanza a todos los atributos de Dios. Los atributos morales de Dios en su conjunto representan lo que es la santidad de Dios. Santidad es su exclusividad. Él es, y el pasaje ahí en el libro habla, ¿no es cierto?, distinto a todo lo que no es Él. Santidad es la naturaleza propia de Dios. Y de acá es parte Pedro, ¿no es cierto?, cuando él dice, a eso hemos sido nosotros llamados. Nosotros fuimos llamados a que seamos participantes de la naturaleza divina, como nos decía en primera de Pedro, ¿no? En segunda de Pedro, lo veíamos la vez pasada. Participante de la naturaleza divina, o sea, todo lo que Dios es, en todo lo que es comunicable en Dios, eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Esto ha sido implantado en nosotros desde el día de nuestro nuevo nacimiento porque el ADN de Dios está en nosotros. Esto lo dice Juan, ahí en primera de Juan, mira, capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan arranca hablando, ¿no es cierto?, de este gran privilegio que tenemos de llevar un título, un nombre. Somos hijos de Dios. Pero en el versículo 2, Juan nos dice, pero no te confundas, esto no es solo un título. No es que vos te llamás un hijo de Dios, dice el versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Una cosa es llamarte hijo de Dios, otra cosa es que lo somos en todo el sentido de esa palabra, porque hemos nacido de Dios y llevamos el ADN de Dios y por eso aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y acá eso se refiere al proceso, a la transformación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y acá Juan está usando este mismo argumento. Somos hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios. Y entonces todavía no somos todo lo que debemos ser. ¿Por qué? No porque nos falte algo, sino porque nos sobran cosas. Nos sobra el pecado, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, el viejo hombre, del cual debemos despojarnos. Nuestra naturaleza santa es la misma hoy que va a ser en la eternidad futura. No va a cambiar, ya fuiste regenerado, el mismo nuevo ser que sos hoy vas a ser por toda la eternidad. El problema es que el pecado todavía mora en mí. Y entonces, este es el llamado, me purifico a mí mismo. ¿Y cuál es el fin? Voy a ser semejante a Él. Voy a ser santo. Entonces, santidad tiene que ver con quién Dios es. Por eso es que Juan dice, es imposible decir que yo tengo comunión con Dios y camino en el pecado. Porque santidad es ser lo que Dios es, y eso he sido yo llamado a ser. Bueno, en el libro también habla de que como Dios es santo, de Él se deriva todo aspecto de santidad, ¿no es cierto? Y todo lo que llamamos santo
lo tiene a Él como referencia. Todo lo que Él es santidad, y eso es lo que estamos nosotros, hacia lo que estamos siendo transformados. Entonces, ser como Cristo es el fin. Esto no es una opción. Esto es la esencia de la salvación. Somos hijos de Dios y lo que fuimos llamados a hacer es semejantes a Él en todo lo que eso demanda, ¿no es cierto? Y llega, todo lo que implica. ¿Y cuál es el conflicto? El conflicto es que todavía estamos en la carne. El conflicto es que el pecado todavía mora en mí. El conflicto es que hay deseos engañosos que afectan mi ser. El conflicto, ¿no es cierto?, es que los deseos que antes tenían están presionándome para que me amolde a esos deseos y los siga. El conflicto es un conflicto de lealtades. ¿Quién va a ser el Señor de mi vida? ¿Van a ser mis deseos y mis pasiones o va a ser Cristo? Y la santificación, ¿no es cierto?, es la afirmación constante de nuestra identidad, es la afirmación constante de quién es nuestro amo y nuestro rey, y es la lucha y la agonía para morir y que Cristo viva en nosotros. Entonces, bueno, otra cosa para sumar, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos. Vos decís, pero Matías, todo esto es tan teórico, o sea, lo que yo necesito es que me digas qué hacer. Bueno, lo necesitas y ya vamos a llegar ahí. Pero primero tenés que pensar correctamente en tu identidad. Hemos estado hablando de la centralidad de tu santificación en tu propia vida y tu ministerio. Hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de este concepto, por qué y hacia dónde estamos yendo. Y esto es lo que empuja, ¿no es cierto?, todo lo demás, todas las herramientas prácticas que van a hacernos luchar contra el pecado. Bueno, vamos a terminar este tiempo, ¿sí? ¿Oramos? Padre, mientras recién meditábamos y leíamos estos textos, Señor, eh, Señor, sabemos que esto no es solamente un estudio técnico de algo que necesitamos, para lo cual necesitamos información. Lo que tenemos, Señor, son las directivas, es el mapa de ruta, es el plano que marca todo lo que tú te has propuesto hacer en nosotros. Esto es lo que explica el dolor que sentimos por el pecado. Esto es lo que explica, Señor, tus llamados a la santidad. Esto es lo que explica el celo que debemos tener por guardar la santidad de nuestra vida y en la de la iglesia. Señor, esto es lo que explica aún el ministerio. ¿De qué se trata ser pastor? Señor, ¿y cuáles son tus propósitos para la iglesia? ¿Y cuál es la iglesia que tú has planeado tener? Y Señor, te pido que nos ayudes a pensar de acuerdo a esto, porque nuestra mente está afectada por falsos conceptos. Señor, le hemos dado tanto lugar a nuestros deseos en nuestra vida pasada, que ahora vivir una vida por sobre los deseos o en contra de los deseos parece tan difícil, tan absurda, Señor, sin sentido. Hemos vivido, Señor, tan ocupados de actividades que pensar que lo central es la santidad parece, Señor, una pérdida de tiempo. Señor, perdónanos por esto. No, nos arrepentimos por pensar y sentir así y actuar así. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a ser diligentes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser prácticos, a amar más la santidad que nuestro propio deseo y aún que nuestro propio nombre, nuestro propio prestigio. Señor, amarla porque tú la amas, porque esto es lo que tú eres y a esto hemos sido llamados. Te encomiendo, Señor, esto a ti. Te pido que sigas tu obra en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.